Zarautz, 16 de marzo de 2011. Son alrededor de las 11:30 de la mañana cuando Amaya Azcue entra a una zapatería para comprarle a sus dos hijas pequeñas unas zapatillas justo antes de ir a recogerlas al colegio. Kaisho, Amaya, ¿qué te trae hoy por aquí? Egunon, pues mira, hoy vengo a mirar unas zapatillas monísimas que vi el otro día para mi hija mayor. Por supuesto, claro que sí. Dime cómo eran y te ayudo a buscarlas. Oh no, no te preocupes, ya las tengo fichadas. Son estas aquí del estante. ¿Las orientales de color verde con flores rosas? Muy buen gusto. Nos la han traído hace poco a la tienda y la verdad que se están vendiendo muy bien. Quedan muy bonitas. ¿Verdad que sí? Pues si las tienes en el 34 me las llevo. Ahora mismo te las busco. Ya verás cómo a tu hija le van a encantar. Bueno, eso espero, porque está a punto de cumplir 10 años y ya empieza a entrar en esa edad en la que no para de poner pegas con la ropa. A la pequeñita, en cambio, la tengo un poco más controlada. Todavía me deja ponerle ganchos en el pelo. Eso es normal, mujer, y cuando entre al instituto todavía será más exigente, pero ya verás cómo estas zapatillas le encantarán. Amaya y el propietario del establecimiento continúan charlando distendidamente durante un buen rato hasta que finalmente dan con la caja de zapatillas. Amaya paga y sale de la tienda con una gran sonrisa y se monta en su coche con la caja de zapatos nuevos. Acto seguido, arranca el coche y se dirige hacia el centro de Zarautz, concretamente a un bar del que es cliente habitual y donde ha quedado con una amiga para tomar un café. Ambas conversan y pasan un rato agradable hasta que a las 12:15 aproximadamente se despiden y Amaya pone rumbo al Eroski de Zarautz para realizar algunas compras más antes de recoger a sus hijas del colegio. Sale de la tienda sobre las 12:35 con la compra y, tras abrir el coche, un Renault Megane de color gris, para cargar las bolsas en él, siente el toque de un metal frío en la parte posterior de la cabeza. Quieta, no hagas ningún movimiento. Amaya, aterrorizada, obedece y no se mueve ni un milímetro. Te estoy apuntando con una pistola, así que ni se te ocurra hacer ninguna tontería. Dame las llaves y métete lentamente dentro del coche. ¿Me has entendido? Amaya asiente rápidamente y rebusca las llaves en el bolso para entregárselas. Después, mientras su asaltante aún continúa apuntándola con el arma, se introduce en el coche sin rechistar y el otro se sube al asiento del conductor y arranca el vehículo. Mientras conduce con una mano, con la otra, el asaltante sigue apuntándola con la pistola para poder tenerla controlada. Amaya, a pesar de no decir nada por temor a las consecuencias, lo observa. Es un chico bastante alto, delgado, rubio, que viste una gorra, un chaleco acolchado, pantalones vaqueros y unas zapatillas de trek, pero lo peor de todo y lo que más la alerta es que el chico parece muy joven, demasiado, quizá no tenga ni los 18 años cumplidos. El coche de repente aparca y Amaya mira a su alrededor. No están lejos del Eroski, se encuentra en el parking del centro deportivo donde entrena el equipo de rugby, el Zarautz Rugby Taldea. El asaltante se gira hacia Amaya. Vamos, dame todo el dinero que tengas ahora mismo. ¿Eso es todo lo que quieres? ¿Me dejarás irme si te lo doy? El asaltante golpea a Amaya con la pistola. Menos palabras, dame el puto dinero, billetes, tarjetas, todo lo que tengas. Amaya obedece para no enfurecerle más y saca su monedero. El chico se lo arrebata de las manos y rebusca en él. No parece haber dinero en efectivo, pero sí 2 tarjetas de crédito. ¿Cuál es el PIN de las tarjetas? Amaya le observa estupefacta, pero le dicta el PIN con la esperanza de que se largue con las tarjetas y la deje en paz, que al menos todo quede en un atraco y pueda salir ilesa. Sin embargo, tras conocer las claves para acceder a las tarjetas, el asaltante la agrede con otro culatazo de pistola y Amaya queda inconsciente en el asiento. El chico sale del vehículo y abre la puerta del lado donde está sentada Amaya, la coge en brazos y la introduce dentro del maletero para que nadie la vea, ya que piensa que la ha matado del golpe. Después, se pone nuevamente al volante y sale del parking en dirección a la entrada de la autopista 8 de Zarautz y continúa hasta la salida de Zumaya. Posteriormente, accede a la carretera GI 631 en dirección a Azpeitia y, desde allí, se traslada hasta el embalse de Ibaieder. En total, se encuentra a unos 30 kilómetros del punto de partida, el Eroski de Zarautz. Una vez allí,
Baja del vehículo y abre el maletero, pero se encuentra con la sorpresa de que Amaya sigue viva. Aturdida por el golpe, pero viva, así que coge una piedra grande que encuentra en las inmediaciones y le golpea con la cabeza hasta que se asegura de que está muerta. Posteriormente, medio improvisando, coge las bolsas de la compra que había realizado Amaya y las usa para atarle las manos a la espalda y colocarle una tira alrededor del cuello. Posteriormente, se saca el cordón de una de sus botas y con él le ata los pies. Y, una vez maniatada de pies y manos, coge la tira que le ha atado al cuello y arrastra el cuerpo hasta el embalse, donde lo lanza al agua, esperando que de esta forma el cuerpo no flote y se hunda. Sin embargo, cuando arranca de nuevo el Renault Megane y se aleja de allí, la cabeza de Amaya aún sobresale del agua y queda flotando a la deriva. Fisonomías criminales. Capítulo 12. El crimen de Amaya Azcue. Damos paso al 12º capítulo del podcast donde os traigo el crimen de Amaya Azcue, un caso que sucedió a principios del 2011 en la provincia de Guipúzcoa. Soy consciente de que lo he dicho ya muchas veces, pero creo que no está de más recordarlo para no dar pie a confusiones. Lo que habéis escuchado durante el inicio es solo una recreación del crimen hecha por mí, basándome en la documentación del caso e imaginándome cómo pudo suceder bajo mi opinión, pero en ningún caso podemos considerar todos los detalles al pie de la letra. Es decir, se sabe que esto sucedió en esos lugares, que metieron a Amaya a punta de pistola en el coche, que la agredieron para sonsacarle el pin de las tarjetas. Pero, como comprenderéis, no sé si ambos dijeron esas palabras en concreto, o si en vez de agredirla con la culata de la pistola fue con las manos, o si Amaya no intentó gritar para pedir auxilio y 1000 variantes más que pudieron suceder. Pero soy partidaria de hacer estas recreaciones, apoyadas en base real, claro está, para que como oyentes podáis haceros una ligera idea y recrear la escena en vuestra cabeza. Creo que es mucho más entendible y queda mejor grabado en la mente, o al menos esa es mi visión, recrearlo de esta forma en lugar de daros una explicación corta y generalista. Así que ya sabéis, es solo mi interpretación de los hechos. Dicho esto, entramos a analizar un caso que creo que nos da una gran muestra de cuán frágil es el ser humano, de cómo lo que había empezado siendo un día normal y cotidiano, de repente puede torcerse de tal forma sin siquiera esperárnoslo. Amaya Azcue, una mujer de 39 años, casada y madre de 2 hijas, natural de Orio, pero que hacía principalmente su vida social en Zarautz porque allí estaban escolarizadas sus hijas, sale en la mañana del 16 de marzo de 2011 para dejar a sus pequeñas en el colegio y hacer unos recados y termina el día a 30 kilómetros de allí, asesinada y flotando en un embalse. Cuanto más lo reflexiono, más duro se me hace pensar que situaciones así ocurren a montones cada día y que nadie está exento de nada. Simplemente, la maldad humana puede llegar en cualquier momento en su forma más cruel y arrasar con la vida de una persona, y no solo con ella, con la de toda su familia en cuestión de minutos. Por la tarde, intuyo que entre las 4 y las 5, porque es más o menos el horario en el que terminan las clases de primaria aquí en España, las alarmas comienzan a saltar cuando Amaya no va a recoger a sus hijas al colegio, algo totalmente inusual en ella. Ningún familiar sabe nada de su paradero y la última vez que alguien la ha visto ha sido alrededor de las 12, cuando estaba tomando café con una amiga. Tampoco consiguen localizarla de ninguna forma y en casa no están ni ella ni su coche, así que, sin esperar más tiempo, hacia la tarde-noche, el marido de Amaya, acompañado de un familiar, se dirige a la comisaría de Zarautz para presentar una denuncia por desaparición. No obstante, horas antes de que se realizara esta denuncia, sobre las 5:15, 2 vecinas de Azpeitia dan un paseo, como suelen hacer casi todos los días, por la carretera que circunda el perímetro del embalse y Valleder, cuando, horrorizadas, observan algunos restos de sangre en un camino que conduce desde el paseo en el que se encuentran hasta la orilla del pantano. Se trata de una bajada que el personal encargado del mantenimiento del embalse utiliza para acceder al agua o para deslizar alguna embarcación. Las señoras, sin embargo, deciden no seguir el rastro de sangre por temor a lo que puedan encontrar más allá, así que regresan inmediatamente a sus domicilios y les explican a sus familiares lo que han visto.
Estos no tardan en acudir al embalse para investigar y, junto a otro vecino que pasaba por el lugar haciendo footing, siguen el rastro y encuentran la cabeza de una mujer flotando en el agua. Enseguida avisan a la policía y se personan en el embalse de Ibaieder un equipo de investigación criminal de la Archancha, un equipo de la policía científica, los bomberos y el juez de guardia. Se acordona toda la zona del pantano y los bomberos proceden a recuperar el cadáver del agua. Observan que es una mujer joven, que presenta múltiples golpes en la cara, tiene las manos atadas y los pies también, aunque la pierna derecha se le ha soltado del amarre, y alrededor del cuello tiene una tira sin apretar, como si lo hubieran empleado más a modo de transporte que para intentar ahorcarla. Sin observar más señales por el momento, más allá de que los fuertes golpes sufridos en la cabeza parecen ser la causa de la muerte, ya que no presenta heridas de bala ni de arma blanca, el juez de guardia ordena el traslado del cadáver al Instituto de Medicina Legal de San Sebastián para que le practiquen la autopsia. Mientras tanto, la Archancha continúa con su labor de recopilación de pruebas. En el camino localizan, tal y como habían avisado los vecinos de la zona, los restos de sangre que conducen hacia el embalse, así como marcas de las rodaduras de un vehículo que recorren también parte del sendero. En la misma zona, justo al inicio del camino, encuentran una bolsa de plástico que contiene varias prendas, entre ellas una chaqueta, y localizan también en los alrededores una pistola. Una vez finalizada la inspección ocular del lugar, la Archancha se traslada a sus dependencias para comenzar con las tareas de identificación del cadáver, una labor que no les lleva demasiado tiempo, ya que más o menos sobre esa hora es cuando el marido de Amaya presenta en la comisaría de Zarautz la desaparición de su mujer, cuyas características coinciden perfectamente con el cadáver hallado en el embalse, y este tipo de informaciones suele correr rápido entre la policía, por lo que cuando llega la noche ya tienen nombre para el cadáver: Amaya Azcue. A la mañana siguiente, la policía se reúne con los familiares de Amaya para darles una noticia que, lamentablemente a esas alturas, estos ya se temían. El cadáver que ha aparecido en el pantano de Ibaieder es el de Amaya. Una noticia que no solo conmociona a la familia, sino gran parte de la población de Orio, donde Amaya era originaria, y de Zarautz, donde muchos vecinos la conocían ya que sus hijas estaban escolarizadas allí, y se realizan concentraciones en ambas ciudades de apoyo a la familia y de repulsa por un crimen tan brutal. Mientras, la policía se entrevista con el marido de Amaya y comprueban que su coartada para el día y la hora aproximada del crimen es perfectamente válida y coherente, por lo que no puede estar relacionado con el asesinato. Así que los investigadores tratan de reconstruir con ayuda de amigos y familiares de la víctima las últimas horas de Amaya para tratar de comprender qué ha pasado. Saben que por la mañana fue al gimnasio, que entre las 11:30 y las 12 del mediodía realizó varias compras en el casco urbano de Zarautz, entre ellas las zapatillas de su hija mayor. Posteriormente tomó café con una amiga y hacia las 12:15 se dirigió al Eroski para hacer una compra. Es justo ahí donde el rastro de Amaya se pierde y nadie más vuelve a verla, así que la policía se ayuda de las cámaras de seguridad ubicadas en el parking del supermercado para ver qué le ocurre. Y descubren, anonadados, que es asaltada a punta de pistola y secuestrada en su propio coche sin que nadie parezca advertirlo. Las diversas cámaras que la policía consigue recuperar les conducen hasta la zona deportiva de Zarautz, donde ven que el asaltante estaciona de nuevo el coche y, pese a que es imposible visualizar qué sucede en el interior del vehículo, es donde entienden que se produce la primera agresión, porque ven cómo posteriormente introduce el cuerpo inconsciente de Amaya en el maletero y se marcha de allí. Gracias a las cámaras de Bidegi, la agencia guipuzcoana de infraestructuras siguen el recorrido posterior del asaltante. A la salida del parking de la zona deportiva, entra a la autopista 8 de Zarautz y sale por Zumaya, donde accede a la carretera GI 631 en dirección a Azpeitia, y desde ahí se traslada hacia el pantano de Ibaieder, donde le pierden la pista. No obstante, las evidencias en la zona del embalse y el avistamiento del cadáver indican que el asesinato como tal se cometió allí, pero, entonces, ¿dónde está el coche de Amaya? Es evidente que el asesino debió huir con él, pero a partir de ese momento se vuelve primordial para la policía la recuperación del vehículo, ya que no deja de ser una de las evidencias clave del crimen.
Y apenas 3 días después de cometerse el crimen, a las 12:30 del 19 de marzo de 2011, la policía encuentra el Renault Megane gris de Amaya en las inmediaciones del santuario de Loyola, a unos 11 kilómetros del embalse y a 22 kilómetros de Zarautz. He intentado buscar por todas las maneras de qué forma lograron encontrar el coche, pero en ninguna documentación se termina de explicar bien, simplemente se menciona que lo encuentran, por lo que intuyo que debieron continuar ayudándose de las cámaras de Bidegui para seguir el recorrido que hace el Renault cuando sale del embalse, y eso les llevó al coche. Así pues, cuando sale del embalse, el asesino se dirige al volante del Renault Megane hasta un barrio rural de Azpeitia, en Aratxe-Reka. Allí, la policía consulta con los vecinos de la zona y dan con una señora que les explica que justo el día del crimen, mientras observaba la calle desde el balcón, vio el Renault Megane gris. Le llamó la atención porque se adentró en la plaza de una forma muy apresurada. El vehículo paró junto a unos contenedores de basura y el conductor comenzó a sacar cosas del coche para tirarlas a la basura. Según lo que vieron esta señora y otros vecinos de la localidad, tiró 2 sillitas de coche para niños y unos guantes. Posteriormente, le vieron acercarse a la ermita que hay en la plaza y, en un recipiente de agua bendita de estos que suele haber en el exterior de las ermitas, se lavó las manos y se marchó de nuevo en el Renault. Y desde allí, la policía logró seguirle la pista hasta el santuario de Loyola, donde dejó abandonado el coche. Una vez hallado por la Ertzaintza, el Renault es trasladado a las dependencias de la Policía Científica del Laboratorio de Erandio para realizarle un análisis completo en busca de evidencias. Además, también logran recuperarse del contenedor las sillitas de las niñas que son trasladadas por igual al laboratorio. Y lo que encuentran tanto en las sillitas como en el cinturón hallado en el interior del vehículo, como en el maletero e incluso en el cordón que se utilizó para atar los pies de Amaya es el ADN de un varón no relacionado con la familia, por lo que, en un inicio, pueden descartar que el asesino sea un familiar de la víctima, aunque no descartan que fuera un conocido o amigo. El problema es, sin embargo, que pese a tener un ADN por todas partes, este no va relacionado a ningún nombre, porque cuando lo introducen en la base de datos de la policía da resultado anónimo, es decir, que el individuo al que pertenece ese ADN no ha sido nunca detenido ni fichado. Por lo tanto, aunque es un avance, las pesquisas deben continuar por otro lado. Tienen un ADN, pero no una identidad, y es necesario relacionarlos. Así que la policía continúa con su investigación en el entorno y los objetos personales de la víctima y descubren que el día del crimen se extrajeron de la tarjeta de Amaya 300 euros en total y se realizó un intento frustrado de extraer 300 más, 2 operaciones que se realizaron en 2 cajeros diferentes de Azpeitia. ¿Fue entonces el robo el motivo del asesinato? ¿La primera agresión dentro del vehículo se produjo para robarle las tarjetas y sonsacarle el PIN de estas? Son muchas incógnitas sin resolver para la policía, porque no entra en ninguna cabeza que se produjera un crimen tan brutal solo con el motivo de robar 600 euros, pero, si no es eso, ¿qué podía ser? La cuestión es que gracias a este descubrimiento, una vez más, la policía consigue recuperar las cámaras que tienen los sistemas de videovigilancia de ambas sucursales bancarias donde se extrajo el dinero, y logran por primera vez obtener una imagen bastante clara del asesino. Varón, de entre 18 y 25 años, alrededor de 1,91 m, esto lo pudieron determinar con la ayuda de un programa forense, delgado, con una gorra y vestido con un chaleco acolchado, unos pantalones vaqueros y unas zapatillas de trek. Y llegados a este punto, debo decir que en todo este caso la actuación de la Ertzaintza me parece absolutamente impecable, porque pusieron a disposición del caso todos los recursos disponibles con tal de dar con el asesino. En esta investigación se gestionaron más de 600 evidencias y, de hecho, la propia policía cuenta que tuvieron 3 personas dedicadas en exclusiva a gestionar estas evidencias. Se crearon incluso equipos para diferentes tareas, uno que buscaba gorras parecidas a las del asesino que se pudieran estar vendiendo en toda la comarca de Urola-Kosta. Otro equipo que hacía lo mismo con el chaleco acolchado, otro con el cinturón, pero ninguna de las 3 vías les llevó a nada en concreto. Por otro lado, con los rasgos físicos del asesino, se estableció un listado de 129 posibles sospechosos que coincidían en cuanto a características, pero todos y cada uno de ellos se descartaron, ya que el ADN no coincidía. No obstante, el golpe de suerte llegaría con el cordón de las zapatillas.
¿Recordáis cuando os he explicado antes que Amaya fue atada por los pies con un cordón que posteriormente se analizó en laboratorio y dio muestras de la presencia de ADN del asesino? Pues bien, al igual que había equipos para el resto de ropa, también había uno dedicado a averiguar más sobre aquel cordón, que de hecho era bastante peculiar. A primera vista parecía un cordón perteneciente a unas botas de montaña, ya que era negro, con ribetes rojos y tenía los característicos protectores de plástico en ambos extremos que suelen tener los cordones de este tipo de zapatos. Así pues, la Archancha identificó modelos concretos de zapatillas de senderismo con ese mismo cordón y realizó una búsqueda exhaustiva de comercios de Guipúzcoa que en los últimos años se hubieran vendido exactamente esos modelos. Y, preguntando en esas mismas tiendas, con la autorización judicial correspondiente, se extrajo una lista de compradores, de la cual no se sabe el número exacto, pero, como os podréis imaginar, debieron ser bastantes. Con la lista en mano y las características físicas del asesino, los agentes visitaron casa por casa y hablaron con todos los compradores sin éxito. Sin embargo, cuando se cumplían ya 5 meses del asesinato y de una búsqueda incansable, el 16 de agosto de 2011 la lista les llevó a una urbanización de Azpeitia, donde se encontraba el comprador 251. Les atendió en el domicilio una mujer que reconoció haber comprado hacía tiempo el modelo de zapatillas que buscaban para uno de sus hijos, Ander, de 17 años, el cual la policía pudo comprobar que coincidía perfectamente con los rasgos físicos del sospechoso. Así que, sin mencionar en ningún momento que estaban allí por la investigación del crimen de Amaya Azcue, los agentes citaron al hijo a declarar al día siguiente por la mañana en la comisaría de Azkoitia. Y lo que más sorprendió a la policía es que, a la mañana siguiente, el chico se presentaba en las dependencias policiales acompañado de su padre y de un abogado. Y, para sorpresa de todos, esa misma mañana, Ander Echeverría, que al día siguiente cumplía 18 años, confesaba ser el autor del crimen de Amaya Azcue. Son 2 las hipótesis que se barajan sobre por qué Ander decidió finalmente entregarse. La primera, que el hecho de que justo decidiera entregarse en la víspera de cumplir 18 años vino motivado por el hecho de que así debería ser juzgado como un menor. No obstante, la policía descartó esta hipótesis y caracterizó el hecho como algo casuístico, ya que habían sido ellos los que habían citado a Ander aquel día en comisaría, no había acudido él por voluntad propia. Así que la segunda hipótesis, que es la que consideró la Archancha, es que llegados a aquel punto de la investigación, en la que el cerco prácticamente ya se estaba cerrando sobre él y la policía estaba a punto de atraparle, se asustó y decidió entregarse antes de empeorar más las cosas y poder obtener así beneficios durante el juicio. La cuestión es que la mañana del 17 de agosto de 2011, Ander Echeverría se declaraba en la comisaría de Azkoitia como el asesino de Amaya Azcue y por la tarde, hacia las 6:30, manifestaba su confesión en la sede de la Fiscalía de Menores de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa. En su declaración, dijo entregarse por arrepentimiento, pero no quiso ofrecer demasiados detalles sobre cómo había acabado con la vida de Amaya. Estaba nervioso e incurrió en muchas contradicciones durante la declaración, pero más o menos la versión que dio fue la siguiente. Que el 16 de marzo fue recogido por Amaya en el Renault Megane mientras hacía autostop y ella accedió a llevarla hasta Azpeitia. Durante el trayecto tuvieron una discusión, pero no concretó el motivo de esta, declarando que no lo recordaba, un hecho que, según varias fuentes que tuvieron acceso al testimonio, se produjo varias veces durante la confesión. Ander no respondía a muchas de las cuestiones planteadas por el Ministerio Público, alegando que había olvidado lo que pasó. Y lo siguiente que explicó fue que simplemente se dirigieron al embalse de Valleder y allí la mató con una piedra. Y no explicó nada más, ni por qué decidió matarla, ni los detalles, nada. Simplemente explicó que no tenía intención en un primer momento de robar a Amaya, sino que la idea le vino a la cabeza una vez que la había matado. Y aseguró que no conocía de nada a Amaya y que no existía ningún vínculo entre ambos. Sé lo que estáis pensando. Nuevamente tenemos una declaración súper rocambolesca de un crimen y a un asesino intentando tirarse un triple. Perdonad mi forma de decirlo, pero es que no hay más, no hay por dónde pillar esta confesión. Como es obvio, la policía se creyó de esta declaración la mitad y da gracias, solo aquellas evidencias que podían confirmar en base a datos científicos. Por un lado,
que Ander era efectivamente el asesino, porque una vez cotejado su ADN con el que se encontró en todas las pruebas, en el coche y en el cuerpo de Amaya, coincidía perfectamente. Por otro lado, que sí pudo matarla con una piedra, porque, a pesar de que ésta no se encontró durante la inspección de la zona del crimen, la conclusión que se extrajo durante la autopsia en base a las heridas que presentaba Amaya confirmaron que podían haberse realizado con una piedra de grandes dimensiones. Y, por último, que hubo como motivación el robo porque quedó registrado por las cámaras de seguridad de las sucursales bancarias sustrayendo dinero con las tarjetas de la víctima. Ahora bien, el resto de la declaración no coincidía con las investigaciones hechas por la policía ni con las evidencias encontradas. Para empezar, era imposible que Amaya le hubiera recogido haciendo autostop porque se ve en las cámaras de seguridad del Eroski cómo la introduce dentro del vehículo a punta de pistola y luego conduce él todo el trayecto, más aún cuando en la zona deportiva ya la deja inconsciente en el maletero y es imposible que Amaya conduzca. Que, por cierto, creo que he olvidado comentarlo, pero respecto a la pistola se averiguó enseguida que era de balines, o sea, que no era de verdad. Y, por otro lado, era imposible que la idea de robarle hubiera venido después de matarla, porque entonces, ¿cómo sabía el PIN de las tarjetas? Con Amaya muerta no podía averiguarlo. Cabía la posibilidad de que llevara el PIN apuntado en algún papel, sí, pero tengamos en cuenta que Amaya tenía 39 años, era una mujer joven todavía, y, por lo tanto, bastante improbable que llevara apuntada una contraseña tan importante en lugar de simplemente memorizarla. No era tan mayor como para no poder acordarse de un PIN. Y la tercera opción, entonces, era que Ander y Amaya se conocieran de antes y tuvieran una relación tan estrecha que él conociera el PIN de sus tarjetas de crédito, pero él aseguró que no la conocía de nada. ¿Sería realmente cierto? Con una declaración bastante surrealista que no hacía más que generar incógnitas, a pesar de haber podido hallarse al culpable, el juez de menores decretó el ingreso de Ander en el centro de menores de Zumárraga, ya que, a pesar de cumplir los 18 años justo al día siguiente, el asesinato lo cometió teniendo todavía 17, y esto obligaba a aplicarle la legislación de menores. Tras la confesión, muchos fueron también los que se cuestionaron el papel de los padres de Ander en todo el asunto. En una entrevista con el Diario Vasco, el marido de Amaya reconoció que no le parecía ético la manera en que los padres habían apoyado al hijo. Entendía que los hechos eran de tal gravedad que solo cabía el arrepentimiento y la empatía hacia la víctima, y el hecho de que le hubieran acompañado hasta comisaría junto a un abogado decía mucho. ¿Cuánto sabían los padres y por qué no habían actuado antes? Al fin y al cabo, si su hijo sale un día y vuelve a casa sin las zapatillas que le han comprado y éstas nunca vuelven a aparecer, algo deberían haber sospechado, pero nunca se ha llegado a averiguar ni ellos se han pronunciado al respecto. El 12 de marzo de 2012, prácticamente un año después del asesinato, dio inicio en el Juzgado de Menores de San Sebastián el juicio contra Ander Echeverría por el asesinato de Amaya Azcue, donde el inculpado volvió a cambiar su versión en una segunda declaración. En esta, según él, una tercera persona habría cometido el crimen. Dijo que aquel 16 de marzo fue recogido en autostop por el Renault Megane, pero que cuando subió al coche, Amaya ya había sido agredida por el individuo que conducía el vehículo y que fue quien la mató. Contó que, tras recorrer varios lugares y obligarle a tocar por todas partes el vehículo, le dejó marchar bajo la palabra de no contar nada de lo que había visto y que no denunció precisamente por el temor de que acabara con su vida o con la de sus padres. Sin embargo, como era de esperar, la jueza descartó rotundamente esta versión al considerarla inverosímil, extravagante y no merecedora de crédito. Y porque no habían pruebas de la presencia de una tercera persona ni en la escena de los hechos, ni en el coche, ni en el cuerpo de Amaya, todo apuntaba únicamente a Ander, el ADN, las cámaras, todo. De hecho, durante el juicio se sacaron a la luz también varios delitos anteriores cometidos por el joven. Al parecer, no era ni la primera ni la segunda vez que hacía algo reprobable para conseguir dinero. Se conoció que tiempo atrás había vendido un burro, propiedad de su abuelo, y que hacía tiempo había hecho exactamente lo mismo con una triquiticha de la escuela a la que acudía para aprender a tocarla, que es como una especie de acordeón pequeño. Además, se sabe que también vendió en un establecimiento de compra de oro un anillo de su madre y presuntamente también estuvo implicado en una tentativa de robo en un kiosco de la 11 de Azpeitia y en el robo de una moto en Ermua.
Eran demasiados casos para ser solo casualidad. Por todo ello, más las evidencias recogidas, el texto judicial de 62 páginas consideró probado que Ander abordó a Maya el 16 de marzo de 2011 en el parking de Eroski de Zarautz, le sustrajo 2 tarjetas bancarias que más tarde utilizó para sacar dinero y la agredió brutalmente con una piedra antes de abandonarla ya muerta en el embalse de Ibaieder. El fallo declaró a Ander culpable de los delitos de asesinato, robo con intimidación, empleo de instrumento peligroso, robo de vehículo a motor ajeno y contra la seguridad vial por haber conducido el coche de la víctima sin tener carné de conducir. Por lo tanto, se le condenó a 10 años de internamiento en régimen cerrado en el centro de menores de Ibaiondo, donde debería someterse a una intervención terapéutica y participar en programas específicos. Si su conducta, no obstante, no satisfaciera los fines correccionales de las medidas, podría entonces ingresar en una prisión convencional al contar ya con la mayoría de edad. Además, se le impusieron otros 5 años de libertad vigilada con asistencia educativa, periodo en el que tendría prohibido ir a Zarautz, Getaria y Orio, ya que allí vivía y hacía vida social la familia de Amaya. En añadido, también se le impuso una orden de alejamiento de 2 años hacia la familia y se le obligó a indemnizarles con 922.000 euros por daños morales. Posterior al juicio, y ante esta sentencia, el abogado de Ander interpuso un recurso en la Audiencia Provincial de Guipúzcoa al entender que la sentencia analizaba de manera incompleta las pruebas y no las consideraba en su conjunto, además de que existían muchas lagunas en el caso. El 8 de mayo de 2012 se celebró la vista del recurso de apelación ante la Audiencia de Guipúzcoa y la defensa no solo insistió en la versión tan rocambolesca que se habían inventado sobre la intervención en el crimen de una tercera persona, del que, según alegaban, continuaba libre, sino que además aseguraron que esa persona había agredido a la abuela de la novia del acusado. O sea, más surrealista no podía ser todo. Días después, el 15 de mayo, como era lógico, la audiencia ratificó la condena de 10 años de internamiento para Ander impuesta por el juzgado de menores y desestimó el recurso de apelación presentado por el abogado de la defensa. Años más tarde, en 2014, Ander pidió perdón por primera vez a la familia de Amaya y reconoció el crimen cometido 3 años antes. Ocurrió justamente en el transcurso de una vista desarrollada en el juzgado de menores en la que se debatía si debía continuar internado en el centro de menores de Ibaiondo o, por el contrario, debía pasar ya a una cárcel de adultos, ya que al cumplir 21 años la ley obligaba a revisar su situación penitenciaria. Durante la vista, tanto la defensa del acusado como el fiscal solicitaron su permanencia en el centro de menores, sustentando su petición en la evolución positiva que el joven había experimentado durante los años encarcelado. Aunque bueno, esto también habría que cogerlo con pinzas, porque esos informes positivos no eran del todo sinceros. Se sabe que 2 años después de ingresar en el centro de menores, diseñó un plan de fuga. Un compañero del recluso alertó a los guardias del centro de que Ander escondía en los baños de las duchas una serie de objetos afilados que iba a utilizar para una fuga, y cuando se realizó el registro se encontraron, efectivamente, unas barras de hierro afiladas que estaban ocultas en las lámparas de los tubos fluorescentes. La intención era utilizar esos elementos como arma blanca y ponérselo en el cuello a un educador para tomarlo como rehén y conseguir así que el equipo de seguridad fuera abriéndole las puertas hasta llegar abajo, que le dieran las llaves de un coche y se diera la fuga. Un plan bastante disparatado, a mi parecer, en línea con todo lo que siempre declaró que había sido igual de surrealista y, como era de esperar, el cuerpo de seguridad frustró la huida. Sin embargo, y aquí viene lo turbio, varios guardias de la prisión denunciaron el hecho de que se estaba dando una relación amorosa entre un interno y una educadora, y, como os estaréis esperando, este era Ander, que había seducido a su tutora, la persona que debía evaluar y transmitir los informes sobre el comportamiento de Ander al juzgado. Por lo tanto, ahora entendéis por qué digo que los supuestos informes positivos alabando la buena evolución de Ander hay que cogerlos con pinzas. Y este ha sido el caso de Amaya Azcue. En mi opinión, otro caso más que va para la lista de crímenes juzgados injustamente en este país, que, como ya sabéis, es una lista interminable.
Y ojo, no lo digo porque la labor que realizan los profesionales de la justicia sea mala, ni mucho menos, sino porque, a mi parecer, son las leyes las que no están bien estructuradas. ¿Cómo es posible que un chico que tiene 18 años y ha cometido un crimen atroz sea juzgado como un menor y, por ende, su condena sea mucho menor de lo que debería haber sido? Le cayeron solo 10 años, pero se calcula que si hubiera sido juzgado como un adulto le podrían haber caído como 30, y eso, quieras o no, frustra. Entiendo que los hechos se cometieron cuando todavía era un menor, pero creo que las leyes deberían ser más flexibles en este aspecto y valorar cada caso particular, porque ese chico era prácticamente un adulto ya, y la brutalidad con la que asesinó a Maya denota una frialdad y una rabia que, a mi parecer, no puede condenarse laxamente, como si estuviéramos hablando de la mentalidad y el proceder de un niño de 13 o 14 años. Por otro lado, sigue quedando la incógnita del motivo del asesinato. ¿Por qué la mató? Mi primera hipótesis es que en un principio solo quisiera robarla realmente. Llegó al parking del supermercado, esperó la oportunidad de encontrar a una víctima que estuviera sola para abordarla y cuando vio a Maya se lanzó a por ella. No obstante, cuando la estaba apuntando con el gatillo, quizá comenzó a aparecer gente en el parking y, para que no les pillaran, lo único que se le ocurrió en ese momento fue meterla dentro del coche y marcharse de allí lo más rápido que pudo hasta el parking de la zona deportiva, donde quizá no había gente y podía perpetrar el robo más tranquilo. No obstante, a Maya ya le había visto la cara y había dejado su rastro por todo el coche y quizá la mató para no dejar cabos sueltos y poder abandonar luego el coche con la esperanza de que nadie lo encontrara o lo relacionara con el crimen. No obstante, esta hipótesis tampoco me acaba de cuadrar del todo por el grado de ensañamiento que hubo en el crimen. La golpeó con aquella piedra sin parar hasta asegurarse de que estaba muerta, y no sé hasta qué punto un crimen realizado solo para ocultar evidencias se haría con tanta violencia. En esos golpes había rabia e ira, y eso solo me puede encajar con un crimen pasional, y para ello Ander debía estar relacionado con Amaya de algún modo, a pesar de que él lo negara. Sin embargo, a mí sí me cuadra que se conocieran, no sé en qué tipo de relación, pero yo creo que algo debió pasar para que Ander decidiera matarla así. Quizás se produjo la discusión en el coche que él mismo declaraba en el juicio, quizá porque Ander le estuviera pidiendo algo, dinero o lo que fuera y Amaya no quisiera dárselo. No lo sé. La verdad es que seguirá siendo una incógnita, pero son las dos hipótesis que ahora mismo barajo bajo mi punto de vista, claro está. Y con esto, nada más por hoy. Nos vemos dentro de 2 semanas con un capítulo antiguo. Muchas gracias por escucharme.